Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, en el año de 1989 caía el muro de Berlín. Los enemigos de siempre dejaban de serlo. A través de la gestión de personajes fundamentales en la historia del siglo XX, como el señor Gorbachev y después Yeltsin, la Rusia dejó de imperar en lo que llamaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Europa Oriental. Rusia volvía a sus viejos confines, Rusia era Rusia y no era más que eso. Los demás países iban buscando su camino, iban buscando su acomodo, tenían libertad, tenían independencia. Y entre esos países, uno muy especial por su riqueza en todos los sentidos, Ucrania. Pues bien, esa independencia se consiguió. Rusia prohibió el comunismo. ¿Sabían ustedes que el comunismo está prohibido en Rusia? Seguramente que no. Pues bueno, se lo contamos o se lo ratificamos para los que lo saben. Y los personajes centrales de ese proceso fueron Gorbachev y Yeltsin. Gorbachev, grande amigo además del Papa eslavo, como lo llaman a Juan Pablo II. Entonces era una situación supremamente difícil de manejar para los rusos, pero no. Rusia se fue imponiendo, se fue buscando su destino. El Papa tuvo una contribución fundamental a la caída del muro de Berlín, a la descomposición de Rusia, siempre en la esperanza de la conversión de Rusia. Las apariciones de la Virgen de Fátima, los mensajes que le dejó al mundo a través de esos 3 humildes pastorcitos, de los cuales sobrevivió tantos años la hermana Lucía. Pues bien, Rusia dejó de ser un país comunista. Rusia dejó de ser un imperio, el imperio, como les decíamos, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y volvió a ser Rusia. Pero quedaban viejos resabios y quedaban serios peligros, porque Rusia, con el apoyo de Occidente, hay que decirlo, había logrado conseguir un poderío nuclear como no lo tiene ninguna otra nación del mundo distinta de los Estados Unidos de Norteamérica. Rusia tenía capacidad de chantaje. Rusia tenía su gigantesco poder nuclear. Era un país de relativa importancia económica, un país con muchas dificultades, que sin embargo fue siendo admitido en los estadios europeos y mundiales del desarrollo económico y del desarrollo político. Y así Rusia es parte fundamental en las Naciones Unidas, es parte fundamental en muchas organizaciones internacionales que tienen sede principalmente en Europa. Eh, Rusia, sin merecerlo directamente, pero por obra de su gigantesco poder nuclear y por obra de la tarea que cumplió en la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo definitivamente a la derrota de Hitler, especialmente en aquella gesta que todos recordarán, la de Stalingrado. Pero decimos, los resabios quedan, y en Rusia ha aparecido un nuevo Hitler. Un nuevo Hitler que tiene la formación de los sistemas secretos de la Rusia antigua. El señor Putin viene de allá. Esa es su formación. Esos son sus criterios. Y quiere volver a Rusia la nueva inmensa potencia que fue en otra época. No acepta la separación de los países bálticos de
Letonia, Estonia, Lituania, inclusive tiene ciertas concupiscencias por la misma Polonia, quiere reincorporar naciones que fueron soviéticas y que dejaron de serlo y que quieren tener su independencia. Y ese es el resultado que se produce con la invasión a Ucrania. Putin, que es el nuevo zar de todas las Rusias, ha ido golpeando aquí y allá para reconstituir el viejo imperio soviético sobre la base del chantaje nuclear. Y le hizo ese chantaje a Ucrania, y Ucrania lo rechazó. Y Rusia resolvió invadir a Ucrania y mandó sus ejércitos llenos de tanques. Es uno de los países que tiene más tanques en el mundo, más tanques de guerra, no de la mayor tecnología como se ha demostrado, pero un día los mandó para que invadieran a Ucrania y empezó lo que se llama la guerra de Ucrania, que no debiera llamarse así, sino la invasión de Rusia a Ucrania. Y puso en alerta al mundo entero. Y los ucranianos se defendieron y le pidieron ayuda a Occidente, y Occidente le dio la ayuda contra Rusia. Hay que poner las cosas en sus niveles actuales. Es Occidente, es la Europa, la comunidad europea, y son los Estados Unidos los que están combatiendo en Ucrania, mandándoles armas, mandándoles tecnología, mandando lo que necesitan para contener a Rusia. Rusia ha tenido pérdidas enormes, gigantescas, pero ¿quién se atreve en Rusia a desafiar a este nuevo zar de todas las Rusias, a este Putin? Y el que lo hace o desaparece o queda sumido en una cárcel por el resto de las vidas. Los gulags no han desaparecido y Putin sigue siendo el dueño de los gulags. Se habla de las pérdidas gigantescas que Rusia ha tenido en Ucrania. Se dice que ha perdido la mitad de todos sus tanques. Occidente le sigue mandando recursos. Últimamente se ha dicho que el presidente Biden tiene más de $2,000 millones en armamento listo para enviar a Ucrania, o tal vez ya se lo envió. Es una guerra de desgaste. Es una guerra infame que los rusos no entienden y que por lo mismo no quieren combatir. Y por eso están saliendo por miles los rusos de Rusia para no tener que combatir la guerra absurda de Ucrania. No ha habido, desde la Guerra Fría, no ha habido un fenómeno geopolítico que se pueda parecer al fenómeno ruso en Ucrania, en los países vecinos. No lo ha habido, no lo hay, quizás no lo haya en muchísimo tiempo. Pero ahí sigue el peligro. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. Eso es Hitler con poder nuclear. Hitler cayó, y cayó, entre otras cosas, por el apoyo gigantesco que los países occidentales le dieron a Rusia para que contuviera la invasión de Hitler. Hitler cayó, murió en el búnker de Berlín, pero no murió el hitlerismo, no murió la tentación totalitaria que Hitler representaba, no ya hablando de la raza aria, que sería la raza pura y la raza que había que poner por encima de todos los pueblos de la tierra. No, lo de la Unión Soviética es distinto, lo de Rusia es distinto, pero no menos peligroso. Cuando hablamos de Ucrania, la vemos como un fenómeno muy distante. El fenómeno no es distante. Rusia inclusive quiere venir a América Latina y quiere dominar a América Latina, guiada, movida por sus sueños imperiales. Y América Latina o no lo entiende, o tal vez lo entiende demasiado bien.
Quienes tal vez no lo entiendan suficientemente son los Estados Unidos, que no se han dado cuenta que el peligro que Rusia representa acá en estos países. Se habla de una migración gigantesca de rusos a Argentina. ¿Serán los que huyen del sistema? ¿O cuántos, formando parte del sistema, están llegando otra vez a la Argentina? El apoyo que le da a Venezuela, el que le puede dar, porque Rusia no tiene los elementos económicos suficientes para completar su tarea sobre América Latina, pero tiene el poder de chantaje. Tengan cuidado. Y esos son, por supuesto, los amigos de Venezuela, de Nicaragua y ahora de Colombia con Gustavo Petro. Tengan cuidado. Esto va mucho más allá de donde pareciera. La invasión de Rusia a Ucrania no es un hecho lejano, lejanísimo. Es la invasión promovida por una mentalidad imperialista y por un sistema policivo más cruel que el que hubo nunca, si se descuenta tal vez la Gestapo. De manera pues que eso es lo que tenemos enfrente. Ese es el problema, un problema que hay que examinar muy de cerca. Uno no puede perder de vista que estamos en un mundo globalizado y que lo que pasa allá en Ucrania